Hola amigos, bienvenidos a Ryusa Comics. Aquí les traigo Absolute Green Lantern número 17, con guión de Al Ewing y arte de Sid Kotian. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con una voz que se dirige a Tal de Korugar. Le revela que es Oa, el corazón secreto de cada estrella, el anillo de luz, y le anuncia que ha alcanzado el nivel más alto de conocimiento. También le revela que dentro de la luz existe el lado oscuro, Mu, la Black Star, la estrella negra, el cero, el agujero en las cosas alrededor del cual todo gira. Le dice que debe estar completamente libre de miedo mientras procesa esa revelación, ya que el miedo lo destruirá. Y le recuerda que no es el círculo, es el anillo, y le pide que vea adentro, mientras el color blanco se transforma en los demás colores. Tal lanza un grito desgarrador ante esta revelación. Nos movemos al pasado, a años atrás. Un automóvil avanza por una carretera nocturna en el desierto, camino a Las Vegas. Geoff le pide a Jess, quien está al volante, que baje un poco la velocidad. Parece que ha ocurrido un accidente en el camino. Volvemos con Tal. Su maestro se le acerca y le pregunta si fue él quien gritó, recordándole que se suponía que debía estar meditando en el conocimiento de Oa. Tal responde que lo estaba haciendo, pero que Oa giró y él vio algo que no debía haber visto. Volvemos a la carretera a Las Vegas. Geoff comenta que, en efecto, hubo un accidente, pero parece que ya consiguieron ayuda. Pero lo que ven luego lo hace cambiar de opinión. Un hombre con sombrero y gabardina dispara a quemarropa hacia adentro del auto. Jess lanza un grito. Volvemos con Tal. Sigue describiendo lo que vio durante su meditación. Un oro más brillante, tan amarillo como el sol, y una oscuridad profunda. Luego, un azul cian como el acero, y un rostro de acero. Mientras tanto, en la carretera, el hombre de la gabardina dispara contra el vehículo de Jess y Geoff. Mientras Tal le dice a su maestro que afirma que lo que vio le habló. En el automóvil camino a Las Vegas, Jess grita horrorizada y le pregunta a Geoff si vio cómo les disparó, pero Geoff está muerto. Horas después, dos oficiales de policía le interrogan. Le preguntan si vio la cara del asesino, y le dicen que cualquier detalle podría ayudar. Jess responde que el hombre llevaba gafas oscuras, sombrero y un abrigo grande, marrón o gris. Añade que el asesino sí la vio a ella, con claridad. Les dice a los agentes de policía que deberían avisar a los padres de Geoff y deshacerse del auto, y pregunta si la puerta está cerrada con llave. Volvemos con Tal. Él trabaja en algo, mientras comenta que los enemigos le temen al rostro de acero, y que la voluntad se templa en esa mirada fría. Nos movemos con Jessica. Revisamos varias etapas de su vida, todas hablando con su madre. En el 2021, le dice que, aunque quiere salir, y aunque extraña el desierto y los bosques, está siendo cuidadosa. Un año después, comenta que el asesino sigue ahí fuera, que ella es un cabo suelto, y por eso necesita esconderse por un tiempo. En el 2023 le revela que ahora trabaja desde casa, que está bien y que no se aburre. En el 2025, le dice que antes le encantaba el exterior y que lo recuerda, pero que ahora ya no le gusta. Mientras tanto, Tal ha terminado el objeto que fabricaba y anuncia que es el rostro de la justicia que ha sido revelado. De repente, alguien llama a la puerta del apartamento de Jess. Ella se dice a sí misma que es el muchacho de las entregas, pero al abrir la puerta, una luz verde se revela. Es Abin Sur, y ella le pregunta si puede esconderla. Volvemos con Tal. Su maestro le pregunta si ha estado escondiéndose de él. Han pasado semanas desde la visión que lo perturbó, y ahora no medita ni duerme. Eso le preocupa. Tal le pregunta por qué. Su maestro le advierte que el conocimiento comanda la llama, pero que él está cometiendo el error contrario, dejando que el conocimiento superior lo domine a él. Le pide que reinicie, que comulgue con el Gran Mogo, la mente planetaria que existe bajo sus pies, cuya calma podría guiarlo hacia donde necesita estar. Pero Tal repite la palabra guía y dice que eso mismo tenía en mente, aunque con una diferencia fundamental. Cree que debería ser él quien guíe. Su cabeza está coronada con el objeto metálico que hizo, mientras recuerda las palabras del rostro de acero, sin estro. Nada de lo que vive puede escapar. Volvemos al presente. Sinestro le cuenta a Guy que en Korugar los nombres no son dados, pero su gente elige significantes útiles, palabras que los definen. Tal era la palabra en su idioma para estudiante. En su infancia eso era todo lo que Sinestro deseaba ser, un buscador de conocimiento. Reconoce que, aunque era un tonto, encontró exactamente lo que buscaba. Guy entiende que se refiere al controlador de Mu. Salak, sujetado por Guy con fuerza, comenta que si Oa le habló sobre él, ya sabe que está condenado. Sinestro le dice a Salak que su nombre significa ley en su idioma,
y que él siempre ha sido un seguidor estricto del camino de la Black Hand. Añade que ha notado que aún Ain Rao lo está usando como escudo y le pregunta qué dice un Blackstar al respecto. Salak responde que le mostrará lo que es su voluntad y, ante la sorpresa de Guy, destroza su propia cabeza, dejando su cuerpo inerte colgando de la mano de Guy. Sinestro comenta que los Black Hands pueden sobrevivir a heridas como esa si se les ordena, pero Salak era un verdadero creyente, hasta la muerte, y le pregunta a Guy si él es tan devoto a su propia causa. Luego le corta uno de los brazos, preguntándole si sabe lo que está ocurriendo, y le dice que su Ain Aur, refiriéndose a Jon, se lo podría haber contado si no estuviera como un observador pasivo, acumulando conocimiento, aunque incapaz de utilizarlo en la pelea. Luego le atraviesa la espalda con su espada, y Jon finalmente reacciona. Eleva su cosmos y le ordena que lo deje en paz. Sinestro comenta que la situación es muy interesante. Salak servía de escudo para proteger al Ain Rao. El Ain Rao protege al Tomarnos. El Tomarnos protege la linterna, y los linternas también protegen algo. Una cadena ordenada de asesinatos que culminará en la gran muerte, en la cosecha. Entonces invita a Jon a romper el siguiente eslabón. Jon le pregunta por Tomarnos. Sinestro responde que, incluso ahora, quiere saber. Tomarnos es una anomalía de la Unknown Light, la luz desconocida, Agnostis Theos, con una historia que se remonta hasta Auracles, el primer Tomar, pero no hay tiempo para contarle todo eso. Katma Tui llama su atención y Sinestro le pregunta si piensa suplicar por la vida de él. Ella responde que, después de que muera, la batalla ya estará ganada, que los humanos han perdido la capacidad de proteger a la Green Lantern y que, por lo tanto, él puede destruirla sin necesidad de invocar a Mogo. No tiene que arrasar el planeta Ran ni acabar con ellos. Sinestro responde que no todos pueden ser Salax. Agrega que Katma significa mente o espíritu y Tui deriva de Tro, que significa sin contención, sin restricciones. Muchos librepensadores terminan encontrando su camino hacia la Black Star, y con frecuencia son los más ansiosos por ser enjaulados. Aún así, si ella está hablando en serio, él no necesita eso. Luego le atraviesa la pierna y el abdomen con sus espadas. Jon vuelve a exigirle a Sinestro que se detenga. Ya ha demostrado lo que quería demostrar, pero Sinestro no se detiene. Le pregunta a Jon si su nombre secreto será Llorón, y él, lleno de rabia, se lanza sobre Sinestro, diciéndole que su nombre es Steward, que significa guardián. Pone sus manos sobre la cabeza de Sinestro y toma contacto directo con su mente. Le aclara que no ve a Katma Tui como una enemiga, sino como alguien que ha sido de gran ayuda, y que tenía razón respecto al poder dorado. A pesar de todos sus sádicos despliegues, el poder dorado no resulta muy útil en el plano físico, pero los cuerpos obedecen a los cerebros, y el mundo está moldeado por nuestra observación. Hay una frase apropiada para la ocasión. Lo que ocurre en la mente también ocurre en la realidad. Sinestro contesta que está bien y que es hora de que las cosas de verdad sucedan, mientras las espadas cortan el cuerpo de Jon en pedazos. Jon supone que eso debería doler, pero él siempre ha sido un hombre de partes. El poder dorado, el poder del conocimiento y la comprensión, el poder de lo que uno sabe y de lo que puede convencer a otros de que saben. Le revela a Katma y a Guy que Sinestro nunca los tocó físicamente. Ellos creyeron en sus heridas y eso fue suficiente para que sus propios cuerpos las manifestaran. Así es como Sinestro construyó su pequeño imperio, convenciendo a una entidad a la vez de creer en aquello que podría hacerle daño, empezando por Mogo. Sinestro reconoce que Jon es listo, pero le pregunta si de algo le sirve esa inteligencia. Lo que hay entre ellos es su creencia contra la de Jon, su voluntad contra la suya. Pero una voz interviene, diciendo que también está la suya. Es Jo, sosteniendo a Jessica Cruz y disculpándose por llegar tarde, ya que estuvieron discutiendo sobre qué funciona y qué no, en una conversación madura y agradable, que hablaron sobre todo de armas y municiones. Mientras dice esto último, dispara una bala roja contra Sinestro. Tomarre es la munición ahora. Sinestro se niega, gritando que es Abinaur y que ninguna llama puede hacerle daño, pero Jon replica que es su voluntad colectiva contra la suya. Tomarre agrega que debe creerlo, mientras continúa su viaje, directo al centro de la cabeza de Sinestro, quien, incrédulo, exclama que nadie escapa. Pero el proyectil igual le atraviesa la cabeza por completo, mientras Jo y Jessica observan.
Desde Mogo sienten los efectos de inmediato. Algo ha cambiado. Algo está mal. Intentan comunicarse con Sinestro, pero nadie atiende su llamado. Luego preguntan por Katmatui y le dicen que están llegando señales extrañas y le preguntan si algo le ocurrió al controlador de Mu. Pero Sinestro es ahora solo un cuerpo caído y la sangre sale a borbotones del agujero que tiene en la cabeza. Tomar-Re recupera su tamaño original y le dice a Sinestro que eso fue en venganza por su madre. Desde Mogo continúan intentando contactar con Katmatui. Le dicen que, como registraron la muerte de Salak, ella ahora tomará su lugar. Y le preguntan si Mogo de todas maneras disparará. Katmatui pregunta qué debe hacer, ya que apenas Mogo comprenda lo que ha pasado, todos estarán muertos. Joe responde que nadie morirá ese día. Por el contrario, alguien vive, refiriéndose a Jess. Ella declara que está más que lista y que todo irá bien. Su cuerpo se llena de energía verde, mientras exclama que es bueno estar fuera, para luego dirigirse a Mogo. Mientras vuela alrededor de él, rodeándolo con su energía, desde él continúan intentando comunicarse con Sinestro. Quieren saber qué ocurre, dónde está y si tienen permiso para disparar. Jessica responde que está allí, justo allí. Hay mucho blanco por todos lados, muchísimos huesos, como si fuera un desierto. Ella solía amar el desierto y los bosques. La energía de Jess penetra en esos huesos, haciendo que de ellos emerja la vida. La vegetación se extiende por todas partes a gran velocidad, cubriéndolo todo, mientras le habla al planeta directamente, diciéndole que todo estaba escondido dentro de él, esperando salir cuando fuese seguro. Mogo menciona el camino del Black Star, pero Jess lo calla. No se trata de imponer voluntades, hay que dejar que todo fluya. Le dice a Mogo que respire el aroma de las plantas, todo estará bien. Es un hermoso día y, aparte de ellos dos, no hay nadie más de quien preocuparse. El comandante Blackstar Palakua, entonces, le transmite un mensaje urgente a Katmatui. Le informa que han presenciado la alteración y que necesitan órdenes de inmediato, ya que el overseer de Ran está muerto y lo que ha pasado con Mogo, sus analistas son incapaces de procesarlo. Para colmo, el controlador está desconectado. John le sugiere que debe responder, así que ella le ordena al comando que se quede quieto y aclara que Mogo no está muerto, aunque no cree que vaya a destruir más mundos. La guerra ha terminado y cree que ganaron. Pero en ese mismo instante, una luz se prende dentro de la cabeza de Sinestro y señala la palabra error. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Bonnie69. El sistema registra múltiples fallos en cadena. El programa Blackstar ha sido interrumpido. El ciclo de recursos se encuentra retrasado y se ha detectado actividad anómala. El agente se encuentra en estado de error. Ante eso, pregunta si se debe asignar el control universal a un nuevo elemento. La respuesta llega de inmediato. No habrá reasignación. La interrupción debe eliminarse y al agente local hay que repararlo. Localizar el error. Sin-estro. Nadie escapa. Ahí vemos un enorme rostro que ya habíamos visto en el número 13 de la serie, donde se presentó a Emily Hawk. El rostro de lo que parece ser un Manhunter, o quizá Absolute Spectro. Esta es la M-Zone, la zona M, que supuestamente contiene la verdad de la realidad. Emily le pregunta al rostro qué está pensando ahí dentro, pero alguien la saluda, diciéndole que supone que es el comité de bienvenida. Se trata de Simone Bass, quien agrega que acaba de dejar de existir, porque, como algunos lo mencionaron en los comentarios, en el número pasado no escapó, sino que murió al observar su rostro reflejado en el espejo, y le pregunta si puede ponerlo al día. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Este número estuvo bueno, aunque también me dejó con la sensación de que todo se aceleró demasiado al final. Hay tantas ideas, nombres, niveles de luz y conceptos metidos al mismo tiempo que por momentos cuesta seguirle el paso. A veces parece que necesitas tener varios números anteriores abiertos al lado para recordar qué significa cada cosa. Aun con eso, cuando te quedas con lo importante, siento que hay bastante que disfrutar aquí. El origen de Sinestro me pareció interesante porque ayuda a entender de dónde viene esa necesidad suya de controlar, ordenar y decidir por los demás. También me gustó que por fin quedara más claro cómo se usa el poder dorado. No es simplemente lanzar energía o pegar más fuerte.
sino lograr que la otra persona crea tanto en lo que está viendo que su propio cuerpo termine obedeciendo. La idea está buenísima, aunque ahí también está mi problema. Jon descubre cómo funciona y Sinestro empieza a perder terreno demasiado rápido. Después de todo lo que venían construyendo alrededor de él, esperaba una pelea más larga y una derrota que costara bastante más. Jessica fue otra de las cosas que me gustaron. Ver cómo el asesinato de Geoff la fue encerrando poco a poco, hasta hacer que prácticamente dejara de querer estar afuera, le da mucho peso a lo que hace después con Mogo. Ella no llega a dominarlo ni a obligarlo a obedecer. Hace lo contrario, le habla, lo calma y consigue que vuelva a salir todo lo que llevaba escondido dentro. Eso sí, también siento que faltó ver un poco más de su cambio antes de llegar a este punto. También cada vez me convence más la idea de que esta serie no tiene un solo protagonista. Yo, Jon, Hal y los demás van tomando el centro cuando toca, casi como si esto fuera un cómic de equipo desde el principio. Y la verdad es que lo es. Y justo cuando parece que ya terminó todo, aparece este último golpe. Sinestro quizá nunca fue el verdadero problema. La Emson vuelve a aparecer, y Simón llega allí después de morir. Así que ahora quiero saber qué es realmente esa cosa. ¿Cómo quedará ahora Sinestro reparado? ¿Y cuánto de todo esto estaba siendo movido desde ahí, desde mucho antes? Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.